Hay momentos en los que miras hacia atrás y te preguntas cómo llegaste exactamente hasta aquí. Cómo una conversación cambió tu destino. Cómo una pérdida terminó salvándote. Cómo aquella puerta que se cerró con dolor años después terminó siendo una bendición disfrazada. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si nada de lo que te ocurrió fue casualidad? ¿Y si cada persona que llegó a tu vida tenía una razón? ¿Y si incluso tus errores estaban intentando conducirte hacia algo más grande? ¿Y si el universo jamás estuvo castigándote, sino despertándote? El Tao dice que la vida fluye como un río invisible. El budismo enseña que toda causa genera un efecto, y entre esas dos enseñanzas existe un secreto que puede cambiar completamente la manera en la que entiendes tu historia, porque quizá el problema nunca fue lo que te pasó, sino que todavía no podías ver para qué estaba ocurriendo. Hoy descubrirás cómo el Tao, el karma y las sincronicidades silenciosas del universo están conectadas entre sí. Y por qué incluso aquello que te rompió el corazón podría haber sido el inicio de tu despertar. A veces la vida no avisa, simplemente pasan cosas y en el momento duelen, confunden, incomodan. Y uno piensa, ¿por qué justo a mí? Pero si eres honesto contigo, muy en el fondo, hay algo que sospecha que tal vez no todo es tan simple como parece. Hay algo que necesitas escuchar hoy, y no es casualidad que estés aquí. De hecho, te diría algo un poco extraño. Este episodio no lo estás viendo por accidente. Algo en ti te trajo. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple. No por algoritmo, no por números, sino porque me gusta recordar que al otro lado hay personas reales. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto, tu ciudad, tu país, donde sea. A veces uno siente que está solo, pero no lo está. Y si en algún momento de este video sientes que algo dentro de ti hace clic, compártelo con alguien, no porque tengas que hacerlo, sino porque hay cosas que cuando se comparten, llegan a quien lo necesita en el momento justo. Ahora sí quiero contarte una historia. Es una historia muy antigua, pero curiosamente, sigue describiendo la vida mejor que muchas cosas modernas. Hace mucho tiempo, en una aldea pequeña rodeada de montañas, vivía un hombre llamado Chen. No tenía mucho. De hecho, si lo mirabas desde fuera, dirías que tenía muy poco. Una casa sencilla, un pequeño huerto y un caballo viejo. Nada más. Los vecinos lo veían y sentían lástima. No lo decían directamente, pero se notaba en la forma en que lo miraban, como si pensaran, la vida no fue justa con él. Pero había algo raro en Chen. Nunca se quejaba, nunca hablaba del pasado, ni parecía preocupado por el futuro. Simplemente estaba con una calma que, honestamente, a veces incomoda. Un día el caballo se escapó, se fue hacia las montañas y desapareció entre la niebla. Los vecinos fueron a verlo enseguida. «¡Qué mala suerte!», le dijeron. Era lo único que tenías. Algunos incluso se indignaban por él, pero Chen solo escuchó, asintió levemente y dijo algo que dejó a todos confundidos. ¿Quién puede saber si esto es bueno o malo? La gente se fue pensando que el hombre estaba un poco desconectado de la realidad. Pero unos días después, el caballo volvió, y no volvió solo. Volvió con varios caballos salvajes, fuertes, jóvenes. De repente, ese hombre que no tenía nada, tenía más de lo que cualquiera en la aldea. Los vecinos regresaron, pero esta vez con otra energía. «¡Qué suerte tienes! Ahora sí la vida te sonrió». Y Chen, otra vez con la misma calma, dijo: «¿Quién puede saber si esto es bueno o malo?». Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda, porque si lo piensas, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Todo el tiempo etiquetamos todo. Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no. Sin darnos cuenta de que solo estamos viendo una parte muy pequeña de lo que está pasando. Y quizás, solo quizás, la vida es mucho más grande de lo que nuestra mente puede entender en el momento. Y la historia no termina ahí, porque justo cuando todos pensaban que ahora sí todo estaba bien, pasó algo más. El hijo de Chen intentó domar uno de esos caballos salvajes. Era joven,
confiado, quizás un poco impulsivo. El caballo se asustó, se levantó con fuerza, lo lanzó al suelo, y el golpe fue tan fuerte que el joven se rompió las piernas. Esta vez los vecinos no tardaron en volver, pero ya no había sonrisas. Ahora había preocupación, lástima. Incluso cierto alivio de no ser ellos los que estaban en esa situación. «¡Qué desgracia!», decían. «¿Ves? Eso es lo que pasa cuando la suerte se convierte en mala suerte». Pero Chen, otra vez, con esa calma que ya empezaba a desesperar a todos, respondió lo mismo. «¿Quién puede saber si esto es bueno o malo? Y aquí es donde algo empieza a incomodar de verdad. Porque en el fondo sabemos que tiene razón, pero no nos gusta. Nos gusta sentir que entendemos lo que pasa, que tenemos el control, que podemos predecir lo que viene, pero la vida no funciona así». Y 2 semanas después, llegó el giro que nadie esperaba. El ejército imperial apareció en la aldea reclutando a todos los jóvenes para una guerra. No era una guerra cualquiera, era de esas de las que muchos no regresan. Se llevaron a todos los hijos de los vecinos, a todos, menos al hijo de Chen. Nadie quería a un joven con las piernas rotas. Y mientras la aldea se llenaba de silencio, de despedidas, de miedo, Chen se quedó en casa cuidando a su hijo a salvo, y de repente todo cambió de significado. Otra vez lo que parecía una tragedia terminó siendo protección. Lo que parecía suerte terminó trayendo dolor, y lo que parecía dolor, terminó siendo una bendición. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una historia, y se convierte en un espejo. Porque si eres honesto, ¿cuántas veces has juzgado algo demasiado rápido? ¿Cuántas veces dijiste, esto es lo peor que me ha pasado, sin saber lo que venía después? El taoísmo apunta justo a eso, a esa necesidad que tenemos de etiquetar todo, sin tener la información completa. La OTS hablaba de algo que es difícil de explicar, pero fácil de sentir cuando lo entiendes. El Tao, el flujo natural de la vida, eso que no se puede controlar, pero que está moviendo absolutamente todo. Y el problema no es que ese flujo no exista, el problema es que nosotros intentamos ir en contra de él. Queremos que las cosas pasen cuando nosotros decimos. Queremos retener lo que se tiene que ir y acelerar lo que aún no está listo. Y en ese intento constante de controlar, nos agotamos. Hay un concepto dentro del taoísmo que lo cambia todo, y es tan simple que al principio parece que no puede ser real. Se llama doble, u significa no hacer nada, significa no forzar. Significa actuar, pero sin luchar contra la vida. Es como cuando estás en el agua. Si te tensas, te hundes más. Si te relajas, flotas. Pero a nosotros nos enseñaron lo contrario. Nos enseñaron que todo se consigue luchando, forzando, insistiendo, y sí puedes conseguir cosas así, pero casi siempre con desgaste, con ansiedad, con una sensación constante de que todo cuesta más de lo que debería. El Tao propone algo distinto. Propone que empieces a observar, a sentir, a notar cuando estás empujando algo que no fluye, porque hay una diferencia muy clara, aunque casi nadie la escucha. Cuando algo es para ti, hay movimiento, incluso en la dificultad. Cuando no lo es, todo se siente como resistencia constante. Y no, esto no significa que lo que es para ti sea fácil, significa que no tienes que romperte para sostenerlo. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas cosas en tu vida estás sosteniendo a la fuerza? ¿Cuántas cosas sigues empujando solo porque no quieres soltar? A veces no es que te falte disciplina, es que te sobra resistencia. Y el problema de vivir así es que te desconectas completamente del ritmo natural de tu vida, como si fueras un río intentando subir la montaña. Y no importa cuánto lo intentes, no es por ahí. El Tao no se explica, se reconoce. Es esa sensación de cuando algo encaja, sin que tengas que forzarlo. Es cuando conoces a alguien y no tienes que fingir. Es cuando estás en un lugar y sientes paz sin razón aparente. Es cuando haces algo y el tiempo deja de importar. Eso es fluir y no es casualidad. Pero para llegar ahí, hay algo que casi nadie quiere hacer: soltar. Y soltar no es perder. Soltar es dejar de sostener lo que ya no está alineado contigo.
es dejar espacio. Porque aquí viene una verdad incómoda. Lo que es para ti sí llega, pero no puede entrar si estás lleno de lo que no es para ti. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. Porque soltar suena bonito, pero vivirlo es otra cosa. Nadie te enseña realmente a soltar. Nos enseñan a luchar, a insistir, a no rendirnos, pero casi nunca nos enseñan a reconocer cuándo ya no es por ahí. Y entonces uno se queda sosteniendo cosas que en el fondo sabe que ya terminaron. Relaciones que ya no se sienten como antes, caminos que pesan más de lo que aportan, versiones de uno mismo que ya no encajan, pero que cuesta dejar atrás. Y no es por debilidad, es por miedo. Porque soltar no duele solo por lo que dejas, duele por lo que no sabes que viene después. Es ese espacio vacío, ese silencio incómodo donde no hay certezas, y ahí es donde la mayoría se devuelve. Prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo incierto, aunque sea lo correcto. Pero el Tao no funciona con certezas, funciona con confianza. Confianza en que no necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Confianza en que la vida no está en tu contra, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esto no es pensamiento positivo, no es repetir frases bonitas para sentirte mejor, es algo más honesto, más crudo. Aceptar que no sabes, que no tienes el control, que hay cosas que simplemente están fuera de tus manos, y en lugar de resistirte a eso, relajarte dentro de eso, porque aquí hay algo que casi nadie dice. Muchas veces el sufrimiento no viene de lo que pasa, viene de la resistencia a lo que pasa. Esto no debería estar pasando. Lo que más pesa es esa pelea interna constante la que desgasta. Y cuando sueltas esa pelea, algo cambia, ¿no? Afuera, al principio, dentro se afloja algo, se calma algo, como si dejaras de nadar contra la corriente por un segundo, y te dieras cuenta de que el agua no estaba en tu contra, solo estaba fluyendo, y tú estabas luchando sin necesidad. El Tao habla mucho del agua por eso, porque el agua no insiste, no se frustra, no se detiene a discutir con la piedra, la rodea, la abraza, la desgasta con el tiempo, y siempre, siempre encuentra su camino. Y hay algo muy poderoso en eso, porque no es debilidad, es inteligencia. Es entender que no todo se resuelve empujando, que hay momentos donde avanzar no es hacer más, es dejar de hacer lo que estorba. Piensa en tu vida ahora mismo, pero de verdad, sin adornos. ¿Dónde estás forzando? ¿Dónde estás intentando hacer que algo funcione? Cuando en el fondo sabes que no fluye, no hace falta que respondas en voz alta. Solo obsérvalo, porque ahí, justo ahí, hay una puerta, no para rendirte, sino para dejar de luchar en la dirección equivocada. Y aquí viene algo importante. Soltar no significa dejar de actuar, significa actuar desde otro lugar, no desde la ansiedad, sino desde la claridad, no desde el miedo, sino desde la calma, no desde la necesidad, sino desde la elección. Porque cuando haces algo desde la necesidad, te aferras, pero cuando lo haces desde la elección, eres libre. Y esa diferencia cambia todo. El Tao no te pide que abandones tus sueños, te pide que dejes de perseguirlos como si tu vida dependiera de ellos. Te pide que camines hacia ellos, pero sin perderte en el camino, porque de nada sirve llegar a donde querías si te perdiste a ti mismo en el proceso. Y esto es algo que mucha gente descubre demasiado tarde. Logran lo que querían. Y aún así vacío porque estaban tan enfocados en llegar que nunca estuvieron presentes mientras avanzaban. Y la vida no ocurre cuando llegas, ocurre mientras vas. Ahora mismo, en este instante, no cuando todo esté resuelto, no cuando tengas más dinero, más tiempo, más certezas. Ahora, y esto puede sonar simple, pero no lo es, porque implica soltar esa idea de que cuando pase esto entonces voy a estar bien. No, o aprendes a estar bien ahora, o no lo estarás nunca, porque la mente siempre música, va a encontrar algo más que falta, algo más que resolver, algo más que controlar. Es un ciclo que no termina a menos que tú decidas salir de él. Y salir de ese ciclo no es hacer algo extraordinario,
Es algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Parar, respirar y darte cuenta de que no todo depende de ti, que no tienes que cargar con todo, que no tienes que resolverlo todo hoy, que puedes por un momento simplemente estar sin prisa, sin presión, sin exigencia, y en ese espacio algo empieza a acomodarse, no porque lo estés controlando, sino porque dejaste de interferir. Y tal vez, solo tal vez, eso que tanto estás buscando, no necesita que corras detrás de ello. Tal vez, solo necesita que dejes de alejarlo intentando forzarlo, porque lo que es para ti no se pierde. Pero sí puede retrasarse cuando insistes en caminos que no son. Y aquí es donde todo se integra, porque lo que es para ti llegará. No significa quedarte quieto esperando. Tampoco significa forzar hasta romperte. Significa aprender a moverte sin ir en contra de la vida. Significa actuar pero sin desesperación. Intentarlo, pero sin apego. Soltar, pero sin rendirte de ti, porque no todo depende de ti. Pero hay algo que sí. ¿Cómo eliges vivir lo que te toca? Y cuando dejas de pelear con lo que no controlas, recuperas algo que habías perdido: energía, claridad y sobre todo paz. Empiezas a notar que no necesitas empujar tanto, que no todo tiene que doler para avanzar, que hay caminos que se abren solos cuando dejas de insistir en los que ya se cerraron. Y tal vez eso era lo que necesitabas escuchar hoy, que no estás atrasado, que no estás perdiendo el tiempo, que no se te pasó la vida. Tal vez solo estabas intentando ir por un lugar que no era, porque lo que es para ti no se pierde, pero sí puede retrasarse cuando te aferras a lo que no es. Así que hoy no te voy a decir que hagas más, te voy a decir algo más simple. Observa. Mira dónde estás forzando, mira qué estás sosteniendo por miedo, y poco a poco empieza a soltar. No todo de golpe, no perfecto, solo un poco más ligero que ayer. Porque a veces el cambio no llega cuando haces algo nuevo, sino cuando dejas de hacer lo que te está alejando. Y si este mensaje te resonó, si sentiste que algo dentro de ti se acomodó, aunque sea un poco, te invito a quedarte en este canal. Este espacio no es para correr, es para entender, para soltar, para volver a ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una sola reflexión en el momento correcto puede cambiar mucho más de lo que parece. Nos vemos en el próximo episodio.